Una vez más damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 10 y el verso 7 dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Allí encontramos entonces la preciosa palabra de nuestro Dios, porque Dios siempre ha usado los profetas para traer su palabra. Entonces aquí él está anunciando que todos los misterios serán consumados y revelados cuando este séptimo ángel comienza a tocar la trompeta. Entonces es importante porque este ángel lo encontramos aquí en la palabra de Dios, que es importantísimo porque él tendrá que venir a revelarnos todas estas cosas de que el Señor le reveló al apóstol Juan cuando vino allí en la isla llamada Patmos, ¿sí? Para traer lo que fue la revelación de Jesucristo, según nos dice Apocalipsis capítulo 1. Y dice entonces que decimos entonces que este séptimo ángel, que también es el séptimo mensajero a la edad de la iglesia, porque recordemos que este candelero, según la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 1 y 3, nos dice que es la iglesia del nuevo pacto. Entonces aquí encontramos la iglesia de Dios, o la iglesia del Señor Jesucristo, que inició desde el día del Pentecostés. Entonces, recordamos entonces que allí Dios mismo vino a través de su Espíritu y estableció su iglesia para que de ahí en adelante vinieran entonces los hijos de Dios. Entonces ahí vemos los elegidos de Dios en cada edad, porque es importante ver todas estas cosas, porque este séptimo ángel mensajero es este séptimo ángel que toca la trompeta en Apocalipsis 10. Entonces aquí encontramos lo que es el Apocalipsis 10, el capítulo 7, pero aquí también nos habla en el capítulo 10, verso 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces ahí vemos del 1 al 6 y el 7, que es: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí vemos que la escritura nos está mostrando que descendió un ángel fuerte. Entonces aquí está este ángel fuerte. Vemos aquí el ángel fuerte, porque es importante, porque para poder comprender lo que es el rollo y el libro de los sellos. Entonces aquí miramos este rollo, también miramos porque el libro del Apocalipsis está siempre puesto con símbolos, con representaciones, tipo y sombras, y solamente un profeta es el único que puede venir a revelarnos, o es el intérprete divino de la palabra de Dios, porque él viene autorizado por Dios. Entonces viene porque, recordemos, Amós 3:7 dice que nada hará el Señor sino revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces ahí vemos que Dios lo hace todo a través de sus profetas. Y ahí miramos entonces el ángel fuerte, que este ángel fuerte es el ángel del pacto. Entonces el ángel del pacto es Cristo, Jesucristo. Recordemos entonces también que Malaquías 3, recordamos a Malaquías capítulo 3, que nos está recordando allí que tendrá que venir un Elías para presentar al Señor Jesús cuando él vino en la cuenta cruz para hacer la preciosa obra del Cordero de Dios. Entonces él viene a ser el Cordero Redentor para nosotros, para hacer una expiación por nuestros pecados. Entonces allí vemos que vino un precursor, que fue Elías. Aquí vemos a un Elías, pero este Elías fue presentado como Juan el Bautista. Entonces vemos que Juan el Bautista presenta al Cordero de Dios, porque él dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él lo presenta, y está confirmando la escritura cuando nos está mostrando Malaquías 3. Pero Malaquías 4 también nos está mostrando que vendría un precursor
de la segunda venida. Entonces aquí vemos la primera venida del Señor Jesús y la segunda venida, que es también Elías. Sí, porque está hablando de Malaquías 4, el capítulo 5, en donde nos dice que ahí yo envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Entonces tendrá que ser antesito que vinieran los juicios de Dios, porque los juicios de Dios están bajando. Y ahí vemos entonces los precursores. Aquí vemos el precursor, según nos dice la palabra de Dios, que vendría para precursar su segunda venida. Entonces este ángel fuerte también está representando el león, porque él es el león de la tribu de Judá, porque Apocalipsis capítulo 5 nos está mostrando un cordero, un león y un rollo. Entonces aquí vemos el rollo, que es lo que necesitamos nosotros estudiar un poco, lo que es el libro de los sellos, porque aquí viene el ángel, séptimo ángel, a revelarnos el rollo, que es este libro, el libro de la redención, que estaba ya en el principio. Entonces este libro es súper importante, porque aquí está revelando todos los misterios. Entonces allí vemos el anuncio del ángel de parte de Dios, que nos está mostrando todas estas cosas. Entonces este ángel es un ángel terrenal. Entonces vemos que este ángel es un ángel terrenal, es un hombre, pero este ángel es un ángel celestial. Este ángel fuerte es un ángel celestial. También dice allí el Apocalipsis 10, hablando sobre los truenos y toda esta parte que viene allí para mostrarnos la palabra de Dios, que viene rugiendo como un león. Entonces ahí vemos que él es un león, porque él ha de venir a juzgar. Un león juzga, pero un cordero está haciendo intercesión, porque aquí vemos el cordero que vino para hacer la expiación. Y allí vemos entonces el cordero que vimos antes de la fundación del mundo, y lo vemos el cordero ensangrentado que vino para nosotros. Es muy importante porque está intercediendo. Entonces aquí el león viene rugiendo y él es rey, ¿sí? Porque él ha de volver también de nuevo para Israel a cumplir el tiempo señalado para ello. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca del pueblo de Israel, pero también el pueblo de lo que es la iglesia, lo que compone la iglesia, porque este es el nuevo pacto, o la iglesia. Candelero representa a la iglesia, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ese es el misterio que dice el Señor al apóstol Juan, y también habla de 7 estrellas. Entonces las 7 estrellas son 7 mensajeros, que esto es importantísimo, que se vinieron en cada edad, en cada tiempo de la iglesia, durante estos casi aproximadamente 2000 años. Entonces vemos allí las estrellas, porque los ángeles están representando, las estrellas están representando los ángeles que él envió sobre la tierra a través de estos tiempos. Entonces vemos ahí lo importante que es para poder comprender el rollo, ¿sí? Entonces ahí vemos el rey, vemos el cordero, porque Apocalipsis capítulo 5 también nos está mostrando esta parte, y la palabra de Dios allí está mostrando lo que es todos estos eventos que han de venir pronto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro abierto por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces aquí está hablando del libro o el rollo, porque aquí está cerrado, pero aquí el ángel fuerte viene con el libro abierto. O sea, el rollo está abierto, y dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces ahí está el león que vino, prevaleció, el león de Judá, de la tribu de Judá. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, está hablando de 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces ahí está el cordero que se vio inmolado, ¿sí? Sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entonces ahí están los 7 cuernos, que representan las 7 edades de la iglesia, y los 7 ojos, que son sus 7 mensajeros, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí están entonces los 7 mensajeros. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Aquí volví a abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí está hablando de la novia, los santos, los redimidos también. Entonces aquí en el libro del rollo de los sellos, que lo está revelando el séptimo ángel, que es un profeta. Entonces recordemos que este séptimo ángel es un profeta. Dios no hará nada si no es a través de sus siervos, los profetas. Entonces ellos son los intérpretes divinos de la palabra. Allí vemos entonces que cuando termina la última edad de la iglesia, cuando termina la edad de la iglesia, entonces vemos que esto es Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, pero en Apocalipsis capítulo 4, aquí vemos que la iglesia sube. Entonces dice aquí, sube acá, dice el Señor. ¿Sí? Entonces Él saca a la iglesia para de los juicios y la lleva en el rapto para un evento que es tan importante como es la cena de la boda del Cordero, y ellos están aquí en gloria por 3 años y medio, ¿sí? En la cena de la boda del Cordero, porque están aconteciendo aquí grandes cosas, los juicios de Dios están bajando, la gran tribulación se abrió, se vino la gran tribulación. Entonces ahí vemos los eventos, el programa de Dios, porque todos ellos se levantan en la resurrección para subir, ¿sí? Entonces se encuentran con el Señor en el aire, según nos dice la palabra de Dios. Pero aquí entre Apocalipsis, cuando sube la iglesia a Apocalipsis, el capítulo 6, porque aquí está el capítulo 6, y en el capítulo 6 ya vemos un jinete, ¿sí? Entonces este es importante. ¿Quién es este hombre que monta este jinete? Porque allí la escritura nos muestra. Entonces aquí hay una brecha entre las 7 edades y los 7 sellos. Esta brecha es que el libro, el rollo, el cordero, el león y también las 70 semanas de Daniel. Entonces vemos, porque esto es importante, aquí esta brecha entre el libro del Apocalipsis. Entonces aquí hay una brecha. Y miramos entonces un poco también el libro de los sellos, que nos está explicando el séptimo ángel, porque esto es importante. Dice en el párrafo 99 de Dios ocultándose en simplicidad, luego revelándose a sí misma, porque esto es importante porque es el libro de los 7 sellos, el rollo. Entonces dice aquí: esta noche quiero hablar acerca de este libro, formando el puente entre la última edad de la iglesia con la apertura de los sellos. Allí hay una brecha muy grande. Entonces es la brecha que le estoy diciendo, ¿sí? De las edades a los sellos. Antes, cuando terminamos el estudio de las edades de la iglesia, inmediatamente hablé sobre las 70 semanas de Daniel, porque allí era su lugar, y yo había dicho: cuando llegue el tiempo de predicar sobre los 7 sellos, tendré primeramente que predicar sobre las 70 semanas de Daniel, para así ligar los sellos. Así, faltando una sola cosa, el capítulo 5 del libro sellado con 7 sellos, y veremos eso esta noche. Entonces allí nos muestra un poco el mensajero, ¿sí? Lo que es esto, porque aquí se viene también entonces las 70 semanas de Daniel, que está hablando de las 70 semanas de Daniel. Fue cuando en Daniel capítulo 9. Entonces, ¿cómo fue? Cuando Gabriel, el ángel, viene a Daniel, que estaba en cautiverio, y ya era hora de salir, faltaba por muy poco tiempo. Entonces Daniel entró en ruego, en oración, silicio, ceniza y todo esto, para poder comprender el programa de Dios y el plan de Dios. Entonces ahí vemos que Gabriel lo visita. Entonces vemos la visitación del ángel Gabriel a Daniel, y aquí le revela las 70 semanas. Entonces esto es importante porque Daniel 9 nos dice que el ángel viene y le muestra para el pueblo de Israel 70 semanas. Entonces estamos hablando de Israel, porque esto es importante. Aquí nos muestra entonces que el ángel viene y le dice que primero habían 7 años o 7 semanas, y cada semana representa 7 años. Entonces si multiplicamos 7 años por 7, eso nos da 49 años. Entonces él está hablando de primero 7 semanas en las cuales se reconstruiría el templo nuevamente. Entonces allí, porque ellos iban a subir ya del cautiverio de Babilonia, porque estaban siendo cautivos por 70 años, Dios había dicho por el profeta Jeremías, y ellos tenían que regresar de nuevo para volver a reedificar la ciudad, el templo, y para poder levantar de nuevo lo que era el pueblo de Israel y darle cumplimiento a las profecías bíblicas. Entonces vemos que él habla de 7 semanas y después habla de 62 semanas. Él dice: cuando se cumplen estas 62 semanas,
lo cual son, sumando 62 más 7 nos daría 69 semanas. Entonces vemos aquí las 69 semanas, pero aquí vendría un evento muy importante, que él anuncia que sería la venida del Mesías. Entonces la venida del Mesías, cuando venga el Mesías, él cumpliría una semana más que está sobre lo que vendría para el pueblo de Israel. Entonces esta semana él la partió en dos tiempos, lo cual fue el ministerio del Señor Jesús, que fue 3 años y medio, que él vendría a darle cumplimiento a la mitad semana 70 de Daniel, porque quedaría faltando otra mitad semana, que sería después, cuando la iglesia termine el tiempo de los gentiles, un pueblo entre los gentiles. Entonces vemos allí de nuevo la iglesia del Señor, aquí representando el candelero, ¿sí? Entonces vemos allí el candelero, y después de que termine las edades de la iglesia, entonces viene de nuevo las 70 semanas de Daniel para el cumplimiento. Entonces aquí vemos 3 años y medio, que es lo que falta de las 70 semanas de Daniel, y esto lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 11, porque en Apocalipsis capítulo 10 nos está mostrando un profeta, el cual es un profeta gentil. Este profeta es un profeta gentil para nosotros, pero aquí vienen 2 profetas. Entonces estos 2 profetas son profetas para Israel, ¿sí? Porque ellos tienen que venir a reunir 144.000 y para que puedan ser sellados de parte de Dios por su espíritu. Entonces vemos aquí estos 2 profetas, que son Elías, aquí volvemos a ver a Elías y a Moisés. Entonces los vemos a ellos allí en el Apocalipsis capítulo 11, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de Apocalipsis capítulo 10, pero aquí estamos hablando de Apocalipsis capítulo 11. Entonces este evento de las 70 semanas de Daniel lo vienen a cumplir ellos, pero esto es para Israel. Entonces sumamos esto y esto nos da 70 semanas de Daniel. Bueno, entonces allí está un poco lo que es todos estos símbolos, representaciones, porque esto solamente lo tendrá que revelar Dios a través de su ángel, un profeta. Entonces vemos allí que él reveló las 70 semanas de Daniel, y aquí lo podemos encontrar en audio, porque aquí él nos está diciendo también que este ángel, en la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, en el párrafo 37 dice: ahora vean, el misterio de este libro sellado con 7 sellos será revelado al proclamarse el mensaje del ángel de la 7ª edad de la iglesia. Ven, el 7º ángel comienza a tocar, y allí están los mensajes escritos, y los tenemos en forma de cintas y en libros. Entonces ahí está el mensaje. Dice: ahora, en el comienzo de la proclamación del mensaje, el misterio de Dios deberá ser consumado. Ven, para este tiempo, ahora notaremos el libro, el misterio de Dios no es revelado hasta que se proclama el mensaje del 7º ángel. Entonces aquí está proclamando el 7º ángel, el libro, ¿sí? Porque es importante ver todas estas cosas. Entonces vemos allí que el libro estaba cerrado aquí, pero aquí el Cordero, en el capítulo 6 del Apocalipsis, porque ya vemos la brecha entre las edades y los sellos, entonces llegamos aquí a Apocalipsis 6, que es el libro de los sellos. Entonces miramos ahí un poco el libro de los sellos. En el capítulo 6 está el libro de los sellos. Entonces dice allí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces aquí ya el Cordero abrió el libro, sí, porque solamente él se halló digno de abrir los sellos y de abrir y desatar los sellos. Entonces dice aquí: yo oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Entonces este jinete del caballo salió montado en un caballo blanco, entonces salió venciendo y para vencer, se le dio un arco. Entonces al principio se pensaba que era el Espíritu Santo que había salido en la primera edad, pero vemos entonces por la revelación del ángel 7º que el que lo monta no es el Espíritu Santo, sino que es el espíritu del anticristo. Entonces ahí vemos que él es un impostor, o es un engañador, o es un usurpador,
que viene siempre a personificar la palabra de Dios. Entonces él viene vestido de vestido y en un caballo blanco, y entonces vemos que este es el anticristo viniendo en la primera edad. Entonces se vino cabalgando en la primera edad. Entonces aquí lo vemos en la primera edad. Recordemos entonces los mensajeros, aquí esta estrella. Entonces vemos que el primer mensajero de este candelero o de la primera edad fue en la edad de Éfeso, que fue el apóstol Pablo. Entonces allí Dios también puso un poder para poder venir a pelear contra este enemigo que se ha levantado contra los fieles de Dios en la primera edad. Entonces vemos ahí la edad primitiva, los elegidos de Dios para ese tiempo peleando, y entonces Dios envía el primer ser viviente que está representado dentro de la palabra de Dios como un león. Entonces recordemos los 4 seres vivientes, porque allí la palabra de Dios no está hablando de 4 seres vivientes. Entonces allí lo vemos también en los 4 seres vivientes por las edades, porque ellos son los guardianes de la palabra, están cuidando de la palabra, pero realmente aquí está el pueblo de Dios también representado, cuidando de la palabra de Dios, cuidando del pacto de la palabra de Dios, porque los 4 seres vivientes vienen desde el Antiguo Testamento. Entonces es importante ver todo lo que nos está hablando el Apocalipsis allí, porque el Apocalipsis está hablando de 4 seres vivientes. Allí el primer ser viviente vino y mostró, ¿sí? Cuando se abrió el libro se mostró el caballo. Entonces aquí está este jinete que es el anticristo y vino en el caballo blanco. Entonces lo vemos aquí, que es el primer sello. Esto es importante, este primer sello, ¿sí? Porque de ahí ya también vienen por las siguientes edades también los otros sellos. Entonces vemos el segundo sello. El segundo sello tornó a ser un caballo rojo, un caballo bermejo, porque allí lo muestra la palabra de Dios. Miremos entonces el segundo sello. Dice: cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces aquí se le daba un arco, pero no tenía flechas para hacer daño, pero aquí ya vemos la palabra de Dios que se le dio una espada. Entonces aquí en la segunda edad lo vemos con una espada, y esta espada vino para hacer daño a ¿quién? A los siguientes, que fue la edad del buey. Entonces aquí vemos el segundo ser viviente que está representando esta edad, que es el buey, lo cual es esta edad y esta edad. Es importante ver estas 3 edades, porque estas 3 edades vienen representando este poder que viene de parte de Dios, lo cual es el buey, que viene también para cuidar de la palabra de Dios. Entonces con los fieles, entonces ellos fueron los mártires de esos tiempos, los cuales la palabra de Dios nos está mostrando allí que vino este jinete, porque él se bajó, y en la segunda edad ya este caballo se volvió rojo. Entonces aquí viene este caballo ya rojo, porque había derramado la sangre de los mártires. Entonces lo vemos aquí que se tornó rojo, pero en la siguiente edad, que es la tercera edad o el tercer sello, ya este caballo lo vemos que se vuelve negro. Entonces el jinete se baja en la siguiente edad y ya viene con el caballo negro. Entonces aquí vemos el caballo negro en las siguientes 2 edades, que son la edad de la reforma, en donde viene representado con el poder de Dios como la cara de hombre, porque aquí están los 4 seres vivientes, y el último ser viviente es que el águila volante. Aquí vemos el último ser viviente, el águila volando, lo cual es estos tiempos, ¿sí? Esta edad, la séptima edad. De ahí vemos un poco lo que son los 4 seres vivientes dentro de las 7 edades de la iglesia, ¿sí? Porque los 4 seres vivientes allí están representados también en Israel, con las tribus estaban allí repartidos del este, siempre estaban cuidando en el tabernáculo del templo y del arca del pacto, lo cual estaba dentro del tabernáculo. Entonces recordamos allí que del este estaba el león, que era la tribu de Judá, con otras 2 tribus más, y así sucesivamente estaban también las otras tribus. Entonces ahí vemos que por el lado oeste estaba el buey, ¿sí? Y por el lado sur la cara de hombre, y por el lado norte
estaba el águila volando. Entonces ahí están esas tribus representando, porque ahí se vino, y Ezequiel y Daniel, todos ellos vieron estos 4 seres vivientes cómo se vinieron para, después en el nuevo pacto, también representando los 4 evangelios. Entonces ahí estaba el león representando a Mateo, el buey a Marcos y la cara de hombre a Lucas, y aquí estaba el águila volando representando el evangelio según San Juan, para cuidar del libro de los Hechos, para cuidar también del pacto, porque allí en el libro de los Hechos vino el Espíritu Santo, porque esto es importante aquí, que vino el bautismo del Espíritu Santo. Entonces allí estaba Dios ya poniendo, no poniendo la palabra en tablas de piedra, como lo hizo allá en el antiguo pacto, sino ya en las tablas de nuestro corazón. Entonces allí viene su Santo Espíritu, su palabra, para tener morada en nuestro corazón. Entonces esto es importante porque allí empieza la iglesia, y esto es importantísimo porque el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios. Entonces hay un sello de Dios y hay una marca de la bestia. Entonces todo esto viene siempre el séptimo ángel a revelarnos todas estas cosas. Todo esto lo conocemos por el séptimo ángel, ¿sí? Entonces miramos el caballo amarillo, porque en el 4º sello está el caballo amarillo. Entonces lo vemos aquí, que el caballo amarillo representó muerte. Entonces vemos que en el caballo negro también a él se le dio, ya no vino con una espada, sino que vino y se le dio una balanza. Entonces aquí vemos el jinete ya con una balanza. En esta edad de los reformadores, y ahí se levantaron Martín Lutero, los ángeles de estas edades, John Wesley, todo eso, la de Filadelfia, la edad luterana, y ahí entonces miramos lo importante porque fue la reforma. Entonces ahí vemos que se le dio una balanza. Entonces miramos aquí la balanza, pero en la 4ª edad ya viene que el caballo amarillo, y el caballo amarillo representando muerte. Entonces aquí ya viene la muerte, viene muerte, ¿sí? Porque aquí se mataban físicamente, pero aquí ya también esto es muerte espiritual. Para estos tiempos hay muerte espiritual. Entonces ahí vemos lo que habla la Biblia, la segunda muerte también, que esto es muerte espiritual. Entonces viene este jinete para traer esta muerte, ¿sí? Y ahí también dice que la le seguía. Cuando abrí el 4º sello, vi la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ave le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El 5º sello son las almas bajo el altar. Entonces aquí las vemos, que estas almas están clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Santo y verdadero no juzgas. Y ahí vemos entonces que estas almas es Israel, que vemos allí un poco la escritura también, para hacer un breve resumen de todas estas cosas, porque esto es muy profundo. En capítulo 6, verso 9 dice: cuando abrí el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces estos que habían sido muertos eran Israel, porque estos no han reconocido al Mesías. Por eso allí la escritura nos está mostrando que ellos pedían justicia, porque ellos habían derramado su sangre por causa de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice que, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansanse estaba un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces ahí vemos un poco lo que es esto, porque este 5º sello ya sería para Israel. Entonces aquí vemos el 5º sello, que esto es Israel, o el pueblo de los judíos, hablando de lo que es también la detenta de maná de Daniel, porque la detenta de maná de Daniel también es para Israel. Entonces aquí vemos que este evento es para el pueblo de Israel, porque la novia también es el pueblo de Dios, pero ellos están en gloria, ¿sí? En ese tiempo entonces vemos allí que durante esta edad, o la edad del 5º sello, que también fue la edad de los judíos, ¿sí? Ahí vemos que vino también el holocausto nazi y todo lo que hicieron con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos que la Biblia se narra que
de esa Segunda Guerra Mundial bajo Hitler y todos sus dictadores, Mussolini, Stalin, todos ellos que lo recogieron sobre el Holocausto, y recogieron 6 millones. Entonces aquí vemos 6 millones de esos judíos que mataron. Entonces, ahí lo podemos ver en los documentales. Y también vemos los mártires en las primeras edades de la iglesia, aquí en esta edad, porque el buey jaló el evangelio, la palabra de Dios. Ellos fueron martirizados, ¿sí? Ellos los tiraban a los leones, a ellos los tiraban a todas estas cosas, los quemaban, ¿sí? Bajo hoguera y bajo todas estas cosas. Entonces vemos que los mártires, allí se narra la historia que fueron 68 millones los que fueron martirizados. Entonces ahí vemos también el tiempo de la Inquisición, más adelante vemos todas estas cosas, la persecución a los cristianos. Entonces vemos que en esta edad están todos los cristianos, en cada tiempo, en cada edad. Entonces ahí miramos un poco porque vamos a llegar aquí a este, que es el sexto sello, porque el sexto sello también es para Israel y el sexto sello es el juicio de la palabra de Dios. Entonces el juicio de la palabra de Dios se abre con un terremoto, se abre con el sol se oscurece y empiezan allí unos grandes acontecimientos bajo los juicios de Dios, y también vienen entonces a la escena Moisés y Elías. Entonces vemos aquí que esto abre la gran tribulación, porque esto lo narró el Señor Jesús mismo también en el libro de Mateo 24. Entonces el libro de Mateo 24 lo está mostrando, va conectado con el libro de los sellos. Entonces eso es importante porque ahí están los sellos, que todo esto es para Israel, pero la novia ya ha subido, ¿sí? Entonces la novia está a punto de subir. Entonces primero miramos allí el séptimo sello, porque el séptimo sello es importante, porque el sexto sello termina en Apocalipsis 6, ¿sí? Entonces en Apocalipsis 8 aparece el séptimo sello en la palabra, y entonces en Apocalipsis 8, aquí esto está en Apocalipsis 6, ¿sí? El sexto sello está en Apocalipsis 6, y en Apocalipsis 8 aparece el séptimo sello. Entonces ahí miramos un poco lo que es el séptimo sello, porque esto es importante, porque este es el sello en el cual nosotros estamos cabalgando, ¿sí? Nosotros fuimos con este séptimo sello, se abrió la edad, se abrió todo, y nosotros estamos cabalgando en este séptimo sello para darle cumplimiento a toda la palabra de Dios. Entonces miramos que entre el sexto sello y el séptimo sello, en Apocalipsis capítulo 7, hay también una brecha, un intervalo, lo cual está allí, es la palabra de Dios. Apocalipsis 7 está los 144.000, y vemos que aquí hay 144.000, los cuales son de las 12 tribus de Israel sellados, lo que nos está mostrando la 70 semanas de Daniel, el evento de Israel. Y también están los redimidos, o sea, los que ellos le dieron vestiduras blancas, que lavaron sus ropas con la sangre del cordero. Ahí está también la novia, los redimidos que han subido, entonces ellos están en gloria. Entonces esto es importante ver lo que es el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, porque ahí estamos haciendo un breve resumen de lo que es el Apocalipsis 1 hasta el Apocalipsis capítulo 11, que es donde aparece Moisés y Elías. En el 10 aparece el séptimo ángel, ¿sí? Entonces es importante ver, porque allí también el Apocalipsis capítulo 8, el séptimo sello también se viene con las 7 trompetas. Entonces el Apocalipsis 8 y 9, miramos aquí Apocalipsis 8 y 9, que abre las 7 trompetas. Entonces vemos aquí las trompetas también, que son para Israel. Las trompetas también es el evento para Israel. Entonces es importante ver esto en el libro del Apocalipsis, porque todo es matemáticamente es perfecto. Entonces ahí miramos que entre el Apocalipsis 9, entonces aquí miramos Apocalipsis 9, que vemos la sexta trompeta, pero en Apocalipsis 10 vemos la séptima trompeta, que es el ángel que toca la séptima trompeta, que es un profeta. Y en Apocalipsis 11 vemos los 2 profetas, que son Moisés y Elías también, en donde se toca la séptima trompeta. Entonces aquí la séptima trompeta que toca el ángel, viene para traer, se abre este evento de 2 profetas, pero aquí está el evento del séptimo ángel. Entonces el séptimo ángel es terrenal, estos 2 profetas terrenales, Moisés y Elías. Entonces es importante conocer lo que son estos profetas dentro de la palabra de Dios,
miramos un poco el libro de los sellos, el libro de redención. Recordemos que este libro de los sellos es el libro de redención, sí, que estaba primero allá cerrado y que nadie era digno de mirarlo, pero ahorita nosotros lo podemos mirar porque trae la revelación y ahí está nuestros nombres también escritos en el libro de la redención, porque el Cordero de Dios vino. Cuando el Cordero de Dios fue inmolado, nosotros también, Él escribió nuestros nombres allí sobre este libro tan importante y tan precioso como es el libro de la redención, el libro de los sellos o el rollo, sí, que ya se abrió y se vino para dar a revelar a su pueblo, sí, en este tiempo final. Entonces miramos en el primer sello, en el párrafo 61, dice así, un poco, vamos a leer un poco el mensaje, dice: ahora noten, pero estas cosas serán reveladas cuando el Cordero deje su lugar de intercesión con el Padre. Ahora eso está en Apocalipsis capítulo 5, entonces él toma el libro de sellos, o sea, el libro sellado con los sellos, y los abre y los muestra. Vean, al final de la edad, después que los abre y los muestra, vean, al final de la edad, después que la intercesión haya cesado, las edades de la iglesia han terminado. Entonces aquí termina todo el evento para la novia. Él vino en la primera edad, la edad de Éfeso, se reveló y envió al mensajero. Entonces viene el Señor Jesús en la forma del Espíritu, alumbrando en el candelero, ¿sí? Y viniendo a los ángeles mensajeros, y dice: ahora bien, lo que ocurre mientras avanzamos, aquí está el plan. Entonces aquí está el plano. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. Primero que sucede, un sello es abierto. Entonces aquí este sello es abierto, el primer sello, y así sucesivamente dice: ¿qué es? Se desenvuelve un misterio. ¿Ven? Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta declarando una guerra, una plaga cae y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? Entonces aquí está que se desenvuelve el misterio, ¿sí? Y se toca la trompeta, porque la trompeta trae un anuncio de la palabra de Dios, el anuncio del evangelio, tocando el mensaje de parte de Dios para ese tiempo. Entonces aquí viene y sella a los que están en ese tiempo, en la edad, ¿sí? Para poder recogerlos dentro del plan de Dios, dándole cumplimiento a la palabra. Y después de que Él sella a esos que están allí en ese tiempo, entonces viene una guerra y después cae una plaga porque han rechazado el mensaje para ese día de parte de Dios. ¿Sí? Entonces dice aquí, sigue diciendo un poco para darle claridad a esto. Ahora, ¿para qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios, aun cuando no es revelado completamente, pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios. Y luego sale ante el pueblo, después de que le es dado el misterio, él sale ante el pueblo, ¿qué hace allí? Él comienza a proclamar ese mensaje. ¿A qué da lugar? A una guerra espiritual. Entonces, el mensajero, como uno está narrando allí, trae el anuncio de parte de Dios. Entonces allí, él reúne un pueblo, en esa edad, en ese tiempo. Entonces Dios toma su mensajero juntamente con los elegidos de esa edad y los pone a descansar. Luego él deja caer una plaga sobre todos aquellos que rechazaron un juicio temporal. Entonces, los que rechazan su mensaje por parte de Dios, del mensajero, ellos que les cae una plaga temporal. Entonces allí vemos cómo se vino Dios en el evento de las 7 edades de la iglesia. El séptimo ángel tocando la trompeta, porque aquí está una parte de esa trompeta, el libro, la revelación de los 7 sellos. Recordemos que la revelación de Jesucristo es el Apocalipsis, y aquí también nos viene a revelar los 7 sellos a través de su ángel. También las 7 edades de la iglesia. Entonces, esto es importante. Ahí miramos el candelero, todo confirmado de parte de Dios. Entonces vemos que es un mensaje vindicado con un profeta, que para nosotros es un profeta como lo fue Moisés en el tiempo de Israel. Entonces vemos allí lo importante que es este profeta, porque allí nos trae todo este breve resumen, ¿sí? Porque es sacado de allí un poco de lo que él nos está enseñando, lo que él nos enseñó. Entonces ahí vemos que los juicios están por venir de parte de Dios. Entonces debe haber una iglesia preparada porque la novia se ha preparado. Recordemos también que en la gran tribulación hay otros, como la virgen durmiente, que se queda en la gran tribulación, y la novia, que es la virgen que
prudente, se llenó del aceite del Espíritu Santo para poder subir en este evento tan importante como es el rapto, el arrebatamiento, para estar en la cena de la boda del Cordero. Entonces allí hay un casamiento, allí hay una unión invisible con Cristo, los elegidos, los fieles de parte de Dios, la novia. Entonces ahí miramos un poco, un breve resumen de lo que es esto. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de lo que es el Apocalipsis, los símbolos, las interpretaciones, los tipos y sombras, todas estas cosas, y siendo reveladas a través de un profeta, ¿sí? Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.